Entrevista que tenemos aquí ya en vivo a Vivian Carrión y a Pamela Smith. Ellas son miembros de la ONG SODI y están por aquí para conversar con nosotros sobre qué, Natalia. Están aquí para conversar con nosotros sobre la derogación de la Ley General de la Persona con Discapacidad, la ley número 29973, para que nos expliquen un poco acerca de este tema polémico y hasta sino una cosa injusta, un tema bastante injusto. Así que comenzamos con la entrevista. Acá están las dos para que nos hablen un poquito, nos informen. Comenzando, quien desea responder o si desean responder las dos, complementarse entre sí, ¿cómo se realizó el proceso de consulta para aprobarse la Ley General de la Persona con Discapacidad? En realidad, en primer lugar, buenas noches chicos, buenas noches Pablo, Natalia, Pamela. Nosotros somos parte de la comunidad en la que estamos en este momento tratando de contactar siempre con medios de comunicación, porque esta situación, si bien es cierto, es injusta, pero también carece de toda legitimidad. Esta razón es que el tema de la derogatoria de la ley de la persona con discapacidad, que es la 29973, es sencillamente algo inviable, no solamente a nivel de la comunidad de personas con discapacidad, sino también se han pronunciado muchas instituciones públicas al respecto, y es un rechazo generalizado. Sé que Pamela también nos puede complementar en este tema de la consulta. En relación a esto que mencionaban, porque entiendo que la pregunta es sobre la consulta a la ley 29973, ¿verdad? Ahí sí, tal correcto. Vez, sí, bueno, Miriam lo debe recordar, pero el proceso de consulta para aprobar la ley vigente, la ley que se pretende derogar, fue bastante amplio. De hecho, fue un proceso que tomó años porque partió de una iniciativa ciudadana. Entonces, se recolectaron firmas a nivel nacional. De hecho, yo durante muchos eventos he escuchado los testimonios de las personas que participaron en este recojo de firmas, personas con discapacidad movilizadas a lo largo del país para recoger estas firmas. Y luego este proceso de recojo de firmas, donde ya se conocía ampliamente de esta iniciativa, se empezó con un proceso de discusión también bastante amplio. Entonces, hubieron muchas asambleas, foros, reuniones en todas las regiones del país, y además cuando la iniciativa ya había tomado forma, dentro del Congreso se dedicaron sesiones íntegras de las sesiones de la Comisión de Inclusión para discutir sobre esta iniciativa. El texto se votó capítulo por capítulo, artículo por artículo. Estuvieron involucradas las organizaciones, el mismo Estado a través del Ejecutivo, los diferentes ministerios se pronunciaron. Entonces fue una ley que pone la valla bastante alta en lo que significa la consulta, no solo por la forma en la que nace, pero también en la forma en la que se discute el contenido. Y el contenido además es un contenido que respondía en este momento y que responde hasta el momento a las obligaciones del Tratado Internacional en materia de discapacidad, del cual el Perú es un signatario. Entonces, y además con este consenso, ¿no?, generado de la comunidad de personas con discapacidad con el Congreso y también con el Ejecutivo. Claro. Así fue. Dale, Vivian. De lo que fue básicamente la consulta. Y luego ya vino el proceso de la reglamentación, porque también estábamos entre el 2013 y 2015 en un proceso de modernización de la ley del Estado, y por eso el tema de la reglamentación de la ley fue un tema que poco a poco fue postergándose. Entonces, la demanda fue presentada por un tema de demanda de cumplimiento para que efectivamente en un 14 meses, se reglamentara el 24 de diciembre del 2012 la Ley General de la Persona con Discapacidad, que tiene toda la legitimidad, tanto ciudadana como de las instituciones que nos acompañaron, ¿no? Y eso incluye, por supuesto, al Congreso de la República, y es por eso que no se entiende por qué la Comisión de Discapacidad quiere ahora derogar la ley
para darle paso a un dictamen, porque ya no es predictamen, ya es un dictamen que lo que haría es que nosotros retrocediéramos todo lo ya avanzado, ¿no? Y es sencillamente peligroso porque en el contexto que estamos viviendo, en este contexto de pandemia, ¿no? Básicamente nosotros como ADCEP, que vemos población vulnerable, el empoderamiento de la misma, ¿no? El tema de sus recursos económicos, nos hemos dado cuenta que la persona con discapacidad, si ya antes sabíamos cuál era su realidad, ahora la realidad es mucho más chocante, los golpea mucho más, porque también son personas que pertenecen al grupo de la informalidad, del desempleo, que viven del día a día, y por tanto los programas que se han dado a apoyos vulnerables no han comprendido en su totalidad a las personas con discapacidad. Y si vamos a tratar de que este predictamen tome mucha más fuerza, tome más cuerpo, no es sencillamente por no querer que haya de repente alguna forma de que la ley pueda tener a bien esos vacíos que toda ley tiene, ¿no? Que podamos de alguna manera de repente más adelante modificar, ¿no? Y mejorar las condiciones, pero no implica un proceso de derogatoria, ¿no? Eso no implica lo ya avanzado, lo que ya tenemos nosotros hace tantos años y por lo que hemos luchado tanto, no solamente nosotros, sino padres de personas con discapacidad, familiares y tantas personas involucradas en este aspecto que es tan importante. Es por eso que no es solamente el tema de oponernos por oponernos, sino sencillamente pues es un retroceso, ¿no? Y los beneficios sociales de las personas con discapacidad en este tiempo pues sencillamente no se han dado como tenía que ser, ¿no? Y comprende también dentro de este dictamen que los beneficiarios solamente serían personas con condiciones de discapacidad severa, cuando en esta ley lo que tenemos es que la persona con discapacidad es sujeto de derecho en su condición total de discapacidad, ¿no? No hay que medir una condición leve, moderada o severa, por ejemplo, para que tengan el 5% del total de las vacantes para ingresos en universidades, el 15% en concursos públicos y otras situaciones que la Ley General de la Persona con Discapacidad nos da a conocer en cada capítulo, porque como lo dijo Pamela, cada capítulo fue votado, cada capítulo fue consultado, cada capítulo está a la medida de lo que las organizaciones de personas con discapacidad y las instituciones que acompañaron todo este proceso pudimos llegar a concretar, ¿no? Esto fue un tema sectorial, entonces por esta razón es que nosotros no llegamos a comprender por qué ahora es que quiere derogarse una ley que tiene tanta legitimidad. Wow. Me parece que esta ley actual sin duda fue un movimiento importante para toda la población a la cual iba a ser afectada directamente con esta ley, ¿no? Pero para ser precisos, esta ley actual, la que todavía no se deroga, porque todavía no se deroga, ¿qué beneficios estrictos les ha traído, ¿no? O sea, para que, digamos, la gente que no está enterada, antes de esta ley, ¿qué cosas no tenían que a partir de esta ley sí pudieron empezar a ganar, ¿no? Como sociedad, como parte de la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que de alguna manera esta ley, aparte de que nos ha permitido el hecho de que se haya hecho una consulta ciudadana a lo largo y ancho de todo el Perú, tiene dentro de sus capítulos, para empezar, la Convención de las Personas con Discapacidad y todo lo que se refiere a artículos relacionados a la ley tienen que ver con la necesidad que las personas con discapacidad expresaron para que esta ley poco a poco se vaya construyendo, ¿no? Los beneficios, como los explicaba, es un enfoque de derechos de la persona con discapacidad,
Lo que el dictamen pretende es una situación de asistencialismo porque habla de la persona con discapacidad como beneficiario del Estado, ¿no? Y no solamente el Estado es el que puede proveer a la persona con discapacidad. La persona con discapacidad lo que necesita son programas para que ellos mismos puedan autovalerse y sustentarse en muchos casos, ¿no? Entonces la ley tiene todo ello. El marco normativo de esta ley es muy amplio. Hay la cuota laboral de empleo también para personas con discapacidad y muchos otros aspectos más que seguramente también Pamela nos puede profundizar. Sí, gracias, Vivian. Bueno, en realidad, en principio, la ley vigente, la 29973, se ajusta a un paradigma de derechos humanos que viene desde este tratado internacional, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y este tratado lo que busca es ver a la persona con discapacidad, asumirla como un sujeto de derechos y no más como un objeto de protección. Entonces, la ley 29973 está articulada sobre la base de esa premisa, las personas como sujetos de derechos iguales que deben ser incluidos en la sociedad. Y para esto se plantean una serie de derechos. Se plantean cláusulas específicas de no a la discriminación queda proscrita, y esto ha movilizado, por supuesto, que se desarrollen muchos planes, programas, otro tipo de iniciativas que han partido desde el Ejecutivo para garantizar estas premisas un poco más generales. Lo venía mencionando Vivian, a raíz de la Ley General de Personas con Discapacidad se establece con firmeza la cuota laboral en el sector público, en el sector privado. Se habla del derecho a la salud sin discriminación, el derecho a la educación sin discriminación, el derecho a la accesibilidad, ¿no? Hay muchos conceptos en el ámbito de la discapacidad que quedan solidificados y quedan explicados en esta ley, ¿no? Los conceptos de ajustes razonables, de accesibilidad. A partir de la aprobación de la ley 29973, se trabaja un plan nacional de accesibilidad, se crean direcciones en diferentes entidades o en diferentes ministerios, por ejemplo, la Dirección de Salud y Rehabilitación. Entonces, la ley, en efecto, reconoce una gama de derechos, pero además se enmarca en un proceso mucho más amplio, dispara una serie de iniciativas. Entonces, podemos mencionar, además, que a partir de la ley se piensa en un esquema distinto de la educación inclusiva. Empieza, ¿no?, toda una suerte de reforma en materia de certificación. En el ámbito laboral se empiezan a definir a nivel reglamentario cómo es que se implementan los ajustes razonables, cómo es que se fiscaliza la cuota laboral. Entonces, la ley no solo reconoce derechos, pero además es un instrumento que ha permitido que se desarrollen otras iniciativas que son importantes porque trabajan de forma integral y articulada, ¿no? Entonces, la ley es un aspecto, digamos, el marco, pero que sirve sí, como un movilizador y disparador de otros esfuerzos que son necesarios, porque la ley como instrumento solo podría ser no suficiente, ¿no? Entonces, creo que ese es el principal proceso y otro de los temores también del colectivo de personas con discapacidad, porque el colectivo conoce lo que ha costado implementar la ley. Y si ahora se emite una nueva ley que en realidad no tiene ningún cambio sustancial y que por el contrario representa un retroceso, entonces se vuelve a cero. Y eso es lo que no quiere el colectivo, volver a cero. Entonces, sí, se podría decir que los congresistas no tienen idea de esta situación, o cuáles serían los motivos que el propio Congreso ha dado para cambiar esta ley. Aparentemente, en realidad no existe ninguno, no hay en realidad algún motivo al respecto, por lo menos que ellos hayan mencionado. Solamente que sí se dice que ha habido lo que es una consulta previa, lo cual no es cierto, sino más de 130 organizaciones de personas con discapacidad y las instituciones públicas
como el Ministerio de la Mujer, el CONADIS, la Defensoría del Pueblo, no se hubiesen pronunciado, elevando informes a la Comisión de Discapacidad del Congreso de la República, indicando de que todo proceso normativo en cuanto a una legislación relacionada a situaciones de leyes tiene que ser con consulta ciudadana. Y la consulta ciudadana básicamente es lo que tampoco se nos ha abierto, ¿no? No se nos ha permitido, no se nos ha consultado, no se nos ha preguntado qué es lo que tendría que suceder para que haya un cambio sustancial. O sea, no nos oponemos a que existan cambios, porque todo puede irse modificando en el tiempo para la mejora de la calidad de vida de la persona con discapacidad, pero no una derogatoria de una ley vigente. Claro, claro. Entendemos que la principal indignación, ¿no? Por decirlo así, es que esta nueva derogatoria es prácticamente ignorando a las personas que se verán principalmente afectadas por esta misma, ¿no? Lo cual no tiene ningún sentido. Bueno, sabemos que estamos a un mes casi de las elecciones. ¿Algún candidato al Congreso o a la presidencia se ha pronunciado por esto o más ampliamente por esta población vulnerable, por las personas con discapacidad? Bueno, dentro de los planes de gobierno, de las agrupaciones políticas, hasta donde nosotros sabemos, solamente hay 2 agrupaciones de las 23 que están presentándose, que tienen un plan en donde se indica la palabra personas con discapacidad. El resto son... ¿Cuáles son? ¿Podrías mencionarlo bien, por favor? Bueno, lo que pasa es que nosotros no hacemos menciones por temas políticos. Ok. Pero sí podemos decir que hay 2, ¿no? Hay 2 partidos, pero igual el tema del plan del Jurado Nacional de Elecciones tampoco no permite mucho abarcar en ello. Sin embargo, estas 2 agrupaciones sí han podido, dentro de sus planes, implementar este tipo de plan en donde se comprende a la población vulnerable, pero no solamente como un tema generalizado, ¿no? Población vulnerable abarca mucho. Entonces, como es de una manera tácita, como lo dicen en otras agrupaciones políticas, entonces no se tiene directamente explícito el que se comprenda algo relacionado a temas de discapacidad, ¿no? Es lo que nosotros, por lo menos hasta ahora, sabemos. Ahora, un poquito regresando a lo que anterior comentó un poco Pamela, si el Congreso no ha consultado directamente con ustedes, que son las personas que se van a ver afectadas por la ley, ¿qué leyes estarían incumpliendo ellos para al haber no consultado la misma ley con ustedes, como ellos dicen que han hecho? ¿O no estarían incumpliendo nada? ¿Qué se podría hacer allí legalmente hablando? En el marco legal, ¿nos podría hablar Pamela al respecto? Sí, claro. Bueno, en principio la misma ley de personas con discapacidad regula el derecho a la consulta. Una de las frases tal vez más potentes que tiene el movimiento y que fue plasmada en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue la frase "nada por nosotros sin nosotros". Y esto trata de rescatar la reivindicación del movimiento frente a una historia que los había excluido de su toma de decisiones, donde siempre se consideró que un tercero está en mejor posición de decidir por las personas con discapacidad. Entonces, creo que este lema es importante rescatarlo. De hecho, las organizaciones lo han mencionado con frecuencia durante este proceso. Y la misma ley que se pretende derogar, la 29973, establece el derecho a la consulta, que es desarrollado en el reglamento. Y el reglamento lo que menciona es que los planes, políticas, leyes que afecten directamente a la población con discapacidad tienen que ser puestos en consulta por un plazo mínimo de 30 días. Entonces, esta dentro de todo es una formulación algo general
que se puede complementar con algunos informes emitidos por el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, donde se mencionan los estándares que tiene que cumplir una consulta. Entonces, como por citar un ejemplo, el congresista Ancalle, que es el presidente de la Comisión de Inclusión, envía un documento a la mesa directiva del Congreso solicitando que, en virtud del cumplimiento de la consulta, se ponga a disposición el texto de predictamen, que son 219 páginas, en diferentes formatos, en braille, en la página web del Congreso, que se hagan videos, que se subtitule, etcétera. Entonces, eso nos da una pista de lo que no significa una consulta. Y una consulta no es informar, en principio. Una consulta no es reunir a las personas y hacerlas, y hacer que mencionen o participen. Simplemente entregarles el micro abierto, eso tampoco es una consulta. Y una consulta tampoco es colgar un documento en la página web del Congreso, mucho menos en formatos que no se pueden reproducir en una computadora, como es el braille. Un formato inaccesible también el de la página del Congreso, era un formato en JPC cuando debería haber sido un texto digitalizado, ¿no? Entonces, bastante penoso que el Congreso haga, ¿no? Como una burla prácticamente, ¿no? O sea, ya entérate pues, ¿no? Y algo así, nada más. Porque entonces, son formatos que no se ajustan a los estándares de accesibilidad. Entonces, ¿qué sería una consulta? Una consulta en principio tiene que seguir estándares de accesibilidad, como lo ha dicho Miriam. O sea, el documento, el dictamen en este momento está en un formato de fotografía que es inaccesible para lectores de pantalla. O sea, las personas con discapacidad visual no pueden acceder a su contenido. En medio de una consulta tiene que garantizarse la participación del colectivo en su diversidad. Como saben, las personas con discapacidad componen un colectivo que involucra a personas con discapacidad auditiva, personas sordas, personas con discapacidad intelectual, psicosocial, personas con baja visión, personas con discapacidades físicas. Entonces es un colectivo bastante diverso y lo primero que se tiene que asegurar es que la información llegue a ellas, ¿no? Lo segundo es que se tiene que indagar en cuáles son las percepciones del colectivo, cuáles son sus necesidades, y es básicamente la construcción de un proceso en conjunto, porque son las personas con discapacidad quienes conocen de primera mano cuál es la realidad y las barreras con las que se enfrentan en el día a día. Y por citar otro ejemplo de este dictamen, en las reuniones en las que yo al menos participé de buena fe, yo nunca escuché que las personas con discapacidad mencionaran que desean cabinas de internet accesibles. Entiendo que por múltiples razones, porque las cabinas están por desaparecer, porque en realidad, además en este contexto de pandemia es casi imposible utilizar ese tipo de servicios, y uno de los agregados del dictamen, por ejemplo, está relacionado a eso, ¿no? Garantizar la fiscalización y además que se prepare a los conductores de cabinas de internet por el Ministerio de Educación. Entonces, es un dictamen, o por lo menos es un texto divorciado de las necesidades de las personas, y eso pasa porque se desconoce claramente la temática de discapacidad y porque no ha habido consulta. Porque un proceso de consulta amplio, significativo, es una construcción, ¿no? A partir de las necesidades, a partir de un análisis contextual de la situación y cuánto falta por avanzar, y no un intento de, este intento de nuevo, ¿no? De considerar que uno está en mejor posición de elaborar una ley para un colectivo que conoce de primera mano sus necesidades. Entonces, esta visión paternalista creo que aún está instalada en diferentes instituciones y por supuesto también en el Congreso, ¿no? Que además se niega a instaurar un espacio de diálogo. Desde que el congresista Ancalle ha asumido la presidencia de la comisión, tengo entendido que no se ha reunido con ninguna organización de personas con discapacidad. Entonces ahí surge también una pregunta, ¿cómo pretende o cómo se pretende legislar si no se conoce al colectivo, si no se conversa con el colectivo? ¿No? Parece una tarea que no pueda realizarse desde un escritorio y bajo el mejor criterio de uno, por más buenas intenciones que se tengan. Claro, es muy raro lo que mencionan, porque aparentemente no hay algún motivo claro, por lo menos que se haya comunicado, ¿no?
por el que se busca derogar la actual ley, ¿no? Y yo quisiera saber, cuando dicen que ellos no se comunican con el colectivo, lógicamente no se van a comunicar con todos y cada uno de los que pertenecen a este colectivo. Normalmente con quiénes son los que se comunican, cuáles son los representantes legales, los voceros, digamos, que se comunican con los congresistas y sus distintas bancadas, qué sé yo, para la consulta previa, ¿no? Bueno, creo que hay formas, si me permites, sí, claro, por supuesto. Creo que hay formas de identificar, ¿no?, cierta representatividad del colectivo. Hay asociaciones y organizaciones que tienen alcance nacional y representación nacional. CONADIS, dentro de todo, con las falencias que pueda tener, intenta hacer un proceso algo participativo. Entonces, CONADIS en principio tiene una base de datos. Se tendría que asegurar mínimamente representación del colectivo por el tipo de discapacidad. Es una fórmula, ¿no? Asegurar la presencia de personas con discapacidad visual, con personas sordas, que además se han pronunciado abiertamente en contra de que se rebaje el estatus de la ley de lengua de señas, personas con discapacidad física, todos los afectados, ¿no?, a través de organizaciones representativas. Hay bases de datos que están a disposición de CONADIS, hay organizaciones con representación nacional y hay algunas formas de asegurar, ¿no?, también llegar y salir fuera de la región de Lima, ¿no? Hay organizaciones incluso macrorregionales que permiten de esta forma conocer en amplitud las necesidades del colectivo. Entonces, si bien no hay representación legal de todo el colectivo, porque es bastante amplio y diverso, creo que hay formas bajo las cuales sí se puede llevar a cabo una consulta con estos estándares. Claro, y ahora en el contexto de pandemia, pues todas las organizaciones de personas con discapacidad, o la gran mayoría de ellas, no podemos hablar obviamente de un 50%, porque hay una brecha digital bastante grande, pero dentro de los representantes se trata por lo menos siempre de tener espacios virtuales, ¿no? Ya se tienen las redes sociales, Facebook, Twitter, ¿no?, donde nosotros mismos nos encargamos también de seguir a los congresistas, ¿no?, a la Comisión de Discapacidad del Congreso, ¿no? Entonces ellos pueden ver lo que nosotros estamos de la forma como nosotros nos estamos pronunciando, no es que no lo vean, ya no es solamente el hecho del registro que tienen, ¿no?, ni la base de datos que se tiene, sino que ahora pues ya la evolución digital nos ha alcanzado a todos, ¿no?, o por lo menos a un gran porcentaje, que si bien es cierto, muchas personas no pueden tener el acceso a internet como todos quisiéramos, pero por lo menos se trata de hacer como colectivo, de que se llegue a las personas encargadas de la Comisión de Discapacidad del Congreso y otros sectores, ¿no? Entonces sí hay maneras de que nos puedan contactar. No somos invisibles, no estamos dispersos, estamos todos unidos de una manera potente y generalizada para que efectivamente pues este dictamen se pueda llegar a activar y tengamos nuestra ley como siempre la hemos tenido, y por supuesto que estamos abiertos a modificaciones en un futuro, que lógicamente pues ya sería un trabajo que puedan realizar más adelante, ¿no? Hoy que estamos en pleno proceso de elecciones, cambio de gobierno, entonces por ende tampoco sería lo más conveniente derogar una ley en ese sentido. Y un poquito acerca de las organizaciones que apoyan, ¿hay algún colectivo que esté a favor de la derogatoria de ley? ¿Algún colectivo que se muestre abiertamente diciendo que es lo mejor para la comunidad con discapacidad derogar esta ley, o ni uno solo se encuentra a favor? ¿Hay alguien que haya comentado como ambiguamente, no haya dicho ni sí ni no, o qué opiniones tienen en general, además de estos 130 colectivos que están en contra,
aquellos que no están metidos en esto, ¿no? O se encuentran un poquito dentro de este grupo de 130. ¿Alguno ha comentado algo acerca de la derogación de la ley? Bueno, en realidad yo creo que las personas pueden tener opiniones diversas, pero como colectivo mayoritariamente estamos en contra, ¿no? Porque precisamente como Pamela lo indicaba hace unos minutos, ha sido un esfuerzo obviamente colectivo, ciudadano, de la comunidad, de personas con discapacidad que conocen las necesidades y de personas con discapacidad que trabajan en favor de personas con discapacidad, que atienden a personas con discapacidad en el caso de cuidadores o de familiares, ¿no? Entonces, no hay un colectivo de manera sumaria, por lo menos hasta donde nosotros conocemos, que somos la gran mayoría de asociaciones, que haya dicho algo diferente, ¿no? Le pueden haber dicho, obviamente, personalmente, cada uno desde su propia opinión personal, pero como colectivo, no. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendríamos que hacer todos como sociedad para que esto no pase, ¿no? Para que no era una ley que costó tanto trabajo implementar, ¿no? Yo soy parte de SODI, que es una organización que presta básicamente asistencia y apoya al movimiento de personas con discapacidad, no a las organizaciones. Y yo creo que algo que ha sido fundamental ha sido que todos han reconocido las falencias de este proceso, la ilegitimidad en la aprobación del dictamen, y todos se han sumado. De hecho, el hashtag de no a la derogatoria llegó a ser tendencia en Twitter, y creo que eso parte porque hay un ejercicio vigilante de qué es lo que hace, en este caso, el legislativo con las minorías, en este caso las personas con discapacidad, ¿no? Este dictamen no fue puesto en consulta, como ya ha insistido Vivian. De hecho, ni siquiera su aprobación fue transparente porque se transmitió por diferido, no se garantizó la presencia de intérpretes en lengua de señas. Entonces fue un proceso que desde su gestación básicamente ha sido ilegítimo, y que venimos de muchos meses de estar pronunciándonos en contra, básicamente desde septiembre del año pasado. Y creo que tal vez lo único que logre que la Comisión de Inclusión, el congresista Ancalle y por supuesto la Junta de Portavoces detengan que esto siga caminando al Pleno, es que hagamos cierta presión ciudadana, ¿no? Creo que las razones de forma, de fondo, del proceso de consulta, están de este lado de la cancha, y que no tendríamos que estar en este juego de tratar de bloquear o de impedir que se regulen retrocesos, ¿no? Sino colaborar para que se implementen mejoras. Y ese es el lado del que quiere estar el colectivo. Quiere seguir trabajando, quiere contribuir si es que hay oportunidades de hacerlo, pero en esto es clave que la ciudadanía también forme parte de este clamor y de este pedido de las organizaciones de personas con discapacidad. A la fecha hay más de 170 que se han pronunciado en contra de esta iniciativa, lo cual es un número masivo en términos de participación del movimiento. Entonces, creo que estos espacios ayudan a visibilizar la problemática, y creo que todos pueden sumar, ¿no? Simplemente bajo el hecho de compartir, de poner en alerta lo que esto puede significar y los retrocesos que se pueden estar regulando con este dictamen si es que llega al Pleno. ¿Y tú, Vivian, tienes algún último comentario que quieras decir o acotar a lo que dijo Pamela? Claro que sí. Nosotros desde ADC vemos el empoderamiento de personas con discapacidad en situación vulnerable y sus condiciones de vida. Básicamente vamos en la misma premisa, la que acaba de mencionar Pamela, ¿no? La vigilancia de la ciudadanía es importante, ¿no? Y lo que a mí me sorprende, en primer lugar, es que efectivamente hayamos sido tendencia la semana pasada con el hashtag no a la derogatoria de la ley 29973,
la ley de la persona con discapacidad se queda, porque es un pronunciamiento firme, es un pronunciamiento que definitivamente se ha construido con el apoyo ciudadano tanto en el offline como en el online y en nuestras redes sociales, porque muchas personas que nos conocen y que incluso no son necesariamente personas relacionadas a la temática de discapacidad, tampoco entienden lo que nosotros no entendemos, ¿no? Y saben que todo esto nos ha costado muchísimo esfuerzo. Entonces, mientras más compartamos, mientras más difundamos, mientras más nos pronunciemos, de manera, en estos momentos, dada la situación de la pandemia, virtual, porque de otra forma probablemente ya nuestra actitud hubiese sido distinta, ¿no? Como se ha dado en situaciones anteriores, cuando no hemos estado de acuerdo, porque obviamente ya no se puede salir en este momento a marchar ni nada parecido, pero desde nuestros espacios digitales creo que podemos hacer bastante. Ojalá que fuera lo suficiente para que la Junta de Portavoces y la Comisión de Discapacidad del Congreso de la República realmente tomara en reflexión este tema, ¿no? Se meditara un poquito más en cuanto al perjuicio que esto causa, y de acuerdo a eso pues este dictamen terminará archivándose porque sencillamente no hay viabilidad, ¿no? Entonces pienso que así como nos sumamos a tantas campañas comunicacionales de distinta índole, creo que podríamos hacerlo también con este hashtag. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, tanto a Zoe. Sí, justo les iba a comentar que digan sus redes. Y de acuerdo a ello, pues van a ver que nosotros seguimos pronunciándonos y que necesitamos tanto de medios de comunicaciones amigos, como en el caso de ustedes, estamos muy agradecidas por la participación que nos brindan en su espacio, y otras personas que se sumen en cuanto a ello. Es lo que queremos, es lo que esperamos, es lo que deseamos, y es lo que debe ser, ¿no? Lo que es legítimo. Y bueno, entonces ahorita que mencionaste las redes sociales, disculpa Pablo, ¿nos podrían decir ambas las redes sociales de las ONG a las que pertenecen, sus redes sociales personales, si es que publican información acerca de este tema en específico, para que la gente se informe un poquito más? Podrían... O si tienen algunas para recomendar también, ¿no? Algunas quizás ajenas a ustedes, pero que sirvan para el objetivo final, que es evitar la derogación de esta ley que costó tanto implementar. Claro, en nuestro caso nos pueden seguir como ONG ADC, también en Facebook como ONG ADC, como en Instagram @ONG ADC Perú, y en el caso de SODIS creo que Pamela nos puede comentar un poquito más al respecto, pero también en base a las recomendaciones nosotros hacemos RTs de todos los colectivos a los cuales seguimos. Sí, precisamente. Bueno, en Twitter pueden encontrar a SODIS como @SODISPerú, y en Facebook también, facebook.com/SODISPerú. Y ahí estamos compartiendo la información de los pronunciamientos, de las acciones espontáneas que se han generado en contra de esta intención del Congreso de derogar la Ley General de Personas con Discapacidad. Listo. SODIS, que significa Sociedad y Discapacidad. Discapacidad, exacto.